Bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios resueltos de estadística. En este vídeo veremos un problema de variables aleatorias discretas combinado con test diagnósticos. Recuerda, cada vez que en el vídeo nos den una pista o una información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. Se sabe que en personas con infección urinaria el número medio de bacterias por milímetro cúbico de orina es de 5, mientras que en personas sanas la media es de 2 bacterias por milímetro cúbico. Se pide calcular la probabilidad de que en una muestra de medio milímetro cúbico de orina de un individuo con infección haya alguna bacteria. Segundo, calcular la probabilidad de que en una muestra de 2 milímetros cúbicos de orina de un individuo sano haya menos de 3 bacterias. Tercero, si un test diagnóstico para detectar la infección urinaria da positivo cuando en un milímetro cúbico de orina hay más de 6 bacterias, ¿cuál es la sensibilidad del test y cuál es su especificidad? Cuarto, si la prevalencia de la infección urinaria en la población es del 5%, ¿cuál es el valor predictivo positivo del test diagnóstico del apartado anterior y su valor predictivo negativo? Y quinto, si se toman 5 muestras de 1 milímetro cúbico de una persona con infección urinaria, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca algún falso negativo? Bien, empezamos por el primer apartado donde nos piden calcular la probabilidad de que en una muestra de medio milímetro cúbico de orina de un individuo con infección haya alguna bacteria. Bien, vamos a construir la variable x que mida el número de bacterias en una muestra de medio milímetro cúbico de orina en personas con infección. Bien, puesto que se trata de medir el número de sucesos puntuales que ocurren en un determinado volumen, estaremos ante una variable aleatoria de Poisson. Recordemos que el modelo de distribución de Poisson se corresponde con experimentos en los que se mide el número de sucesos puntuales que ocurren en un intervalo de tiempo o de espacio. En este caso se trataría de un volumen. Así pues, esta variable se distribuye como una variable de Poisson. El modelo de Poisson depende exclusivamente de la media poblacional y, puesto que nos dice en el enunciado que hay por término medio 5 bacterias por milímetro cúbico, en medio milímetro pues habrá justo la mitad, así que tendremos una Poisson de parámetro 2,5. Bien, ahora nos piden la probabilidad de que haya alguna bacteria, es decir, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1, pero puesto que la variable Poisson no tiene un recorrido acotado, no nos queda más remedio que utilizar la probabilidad del contrario, es decir, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad del suceso contrario, que será x menor que 1. Y esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que haya 0 bacterias. Recordemos que la función de probabilidad de la variable Poisson es e elevado a menos lambda por lambda elevado a x partido de x factorial, donde lambda es la media, en este caso 2,5, por tanto, la probabilidad de 0 será e elevado a menos 2,5 por 2,5 elevado a 0 y partido de 0 factorial. Y esto es lo mismo que 1 menos e elevado a menos 2,5. 2,5 elevado a 0 es 1 y 0 factorial también es 1, así que nos queda simplemente esto. Y operando con la calculadora nos queda 1 menos 0,0821, lo que nos da 0,9179. A continuación nos piden calcular la probabilidad de que en una muestra de 2 milímetros de orina de un individuo sano haya menos de 3 bacterias. Al igual que antes, vamos a definir una variable que vamos a llamar i, que mida el número de bacterias en este caso nos dicen 2 milímetros cúbicos de orina. Al igual que antes, puesto que estamos midiendo el número de fenómenos puntuales, en este caso bacterias, que ocurren en un determinado volumen,
la variable va a seguir un modelo de distribución de Poisson, pero ahora la media, puesto que estamos trabajando con individuos sanos y en el enunciado nos dicen que los sanos tienen 2 bacterias por milímetro cúbico por término medio y tenemos 2 milímetros cúbicos, pues la media será de 4 bacterias. Y la probabilidad que nos preguntan es la probabilidad de que haya menos de 3, por tanto es la probabilidad de que la variable i sea menor que 3, y esto es la probabilidad de que haya 0 bacterias, más la probabilidad de que haya 1, más la probabilidad de que haya 2 bacterias. Y utilizando igual que antes la función de probabilidad de la variable Poisson, en este caso con media 4, tendremos la probabilidad del 0 es e elevado a menos 4 por 4 elevado a 0 partido de 0 factorial, más e elevado a menos 4 por 4 elevado a 1 partido de 1 factorial, más e elevado a menos 4 por 4 al cuadrado partido de 2 factorial. Y nos queda, sacando factor común, e elevado a menos 4, 4 elevado a 0 es 1 partido de 0 factorial, que también es 1, nos queda 1, más 4 elevado a 1 es 4, entre 1 factorial que es 1 nos queda 4, y 4 al cuadrado, que es 16, entre 2 factorial que es 2, nos queda 8. Y operando, nos queda una probabilidad de 0,2381. A continuación nos dicen que si un test diagnóstico para detectar la infección urinaria da positivo cuando en un milímetro cúbico de orina hay más de 6 bacterias, ¿cuál es la sensibilidad del test y cuál es su especificidad? Bien, recordemos que la sensibilidad de un test es la probabilidad de que el test dé positivo, condicionado porque la persona tiene la enfermedad, en este caso la infección, de manera que si llamamos x sub i a la variable que mide el número de bacterias en un milímetro cúbico de orina con infección, esto será entonces lo mismo que la probabilidad de que x sub i sea mayor que 6, ya que el test da positivo cuando hay más de 6 bacterias en un milímetro cúbico de orina. Bien, al igual que antes, estamos ante una variable aleatoria con modelo de distribución de Poisson, pero en este caso, la media, estamos hablando de un milímetro cúbico y de personas con infección, por tanto, según el enunciado, la media será 5. Así que es una Poisson de parámetro 5. Y por tanto, para calcular la sensibilidad, simplemente hay que calcular la probabilidad de que la variable x sub i sea mayor que 6, y esto, puesto que la variable aleatoria de Poisson tiene un recorrido que no está acotado, pues no nos queda más remedio que trabajar con el contrario, y esto es 1 menos la probabilidad de que x sub i sea menor o igual que 6, y esto es 1 menos la probabilidad del 0, menos la probabilidad del 1, menos la probabilidad del 2, menos la probabilidad del 3, menos la probabilidad del 4, menos la probabilidad del 5 y menos la probabilidad del 6. De nuevo, aplicando la función de probabilidad de la Poisson, pues tendremos e elevado a menos 5 por 5 elevado a 0 partido de 0 factorial, menos e elevado a menos 5 por 5 elevado a 1 partido de 1 factorial, menos e elevado a menos 5 por 5 elevado a 2 partido de 2 factorial, menos e elevado a menos 5 por 5 elevado al cubo partido de 3 factorial, menos e elevado a menos 5 por 5 a la cuarta partido de 4 factorial, menos e elevado a menos 5 por 5 elevado a la quinta partido de 5 factorial, y menos e elevado a menos 5 por 5 elevado a la sexta partido de 6 factorial. Y con un poco de paciencia vamos operando todo esto con la calculadora y al final obtenemos 1 menos 0,7622, lo que nos da una sensibilidad de 0,2378.
que se trata de una sensibilidad bastante baja para un test diagnóstico. Por otro lado, la especificidad del test se define como la probabilidad de que el test dé negativo, condicionado porque la persona no tiene la enfermedad, en este caso porque la persona está sana, no tiene infección, de manera que si llamamos X sub S al número de bacterias en un milímetro cúbico de orina sin infección, tendremos, al igual que antes, que estamos ante una variable con un modelo de distribución de Poisson, pero ahora la media será de 2 bacterias, puesto que estamos hablando de personas sin infección, personas sanas. Y, por tanto, igual que antes, la especificidad será igual a la probabilidad de que esta variable X sub S sea menor o igual que 6, ya que el test va a dar negativo precisamente cuando el número de bacterias sea de 6 o menos. Por tanto, calculamos esta probabilidad, la probabilidad de que X sub S sea menor o igual que 6, y esta probabilidad es la probabilidad del 0 más la del 1 más la del 2 más la del 3 más la del 4 y así hasta la probabilidad de 6 bacterias. Y cada una de estas probabilidades las calculamos aplicando de nuevo la función de probabilidad de la Poisson, pero en este caso de media 2, y nos quedará la probabilidad del 0 es e elevado a menos 2 por 2 elevado a 0 partido de 0 factorial, más e elevado a menos 2 por 2 elevado a 1 partido de 1 factorial, más e elevado a menos 2 por 2 al cuadrado partido de 2 factorial, más e elevado a menos 2 por 2 elevado al cubo partido de 3 factorial, más e elevado a menos 2 por 2 a la cuarta partido de 4 factorial, más e elevado a menos 2 por 2 elevado a la quinta partido de 5 factorial, más e elevado a menos 2 por 2 elevado a la sexta partido de 6 factorial. Y operando con la calculadora nos sale una especificidad de 0,9955, lo cual es una especificidad bastante alta y por tanto podemos concluir que estamos ante un test diagnóstico que es muy específico pero muy poco sensible. A continuación nos dicen que si la prevalencia de la infección urinaria en la población es del 5%, ¿cuál es el valor predictivo positivo del test diagnóstico del apartado anterior y cuál es su valor predictivo negativo? Bien, para poder responder a estas preguntas vamos a empezar por construir el árbol probabilístico correspondiente a un test diagnóstico, que recordemos es un árbol con 2 niveles, donde en el primer nivel vamos a poner la infección, donde en el primer nivel se pone la enfermedad, en este caso la infección urinaria, y en el siguiente nivel se pone el resultado del test. En el primer nivel pueden darse 2 casos, que la persona tenga infección o que no la tenga, y en el segundo nivel puede ocurrir que el test dé positivo o negativo, tanto si la persona tiene infección como si no. Por tanto, el espacio muestral tendrá 4 casos posibles, que serían infección, tener infección y que el test dé positivo, tener infección y que el test dé negativo, no tener infección y que el test dé positivo, y no tener infección y que el test dé negativo. Bien, sabemos cuál es la sensibilidad del test del apartado anterior, y esa es la probabilidad de positivo en el caso de tener infección, y era 0,2378, así que es la probabilidad de esta rama.
Por tanto, la probabilidad de negativo en el caso de infección será 1 menos 0,2378 y es 0,7622. Como también conocemos la especificidad del test del apartado anterior, la especificidad era la probabilidad de negativo en el caso de no tener infección, por tanto la probabilidad de esta rama es 0,9955. Y la probabilidad de positivo en el caso de no tener infección pues será 1 menos 0,9955, nos queda 0,0045. Como además nos dicen que hay un 5% de personas de la población con la enfermedad, la prevalencia es el porcentaje de personas que tienen la enfermedad, por tanto la probabilidad de que una persona tenga infección será 0,05 y la probabilidad de que no la tenga será 1 menos 0,05, 0,95. De manera que podemos calcular la probabilidad de cada uno de los casos posibles de este experimento. La probabilidad de tener infección y que el test dé positivo será 0,05 por 0,2378, lo que nos da una probabilidad de 0,0119. La probabilidad de que la persona tenga infección y el test dé negativo será 0,05 por 0,7622, lo que nos da una probabilidad de 0,0381. La probabilidad de que la persona no tenga infección y el test de positivo será 0,95 por 0,0045 y esto nos da 0,0043. Y finalmente la probabilidad de que la persona no tenga la infección y el test de negativo es 0,95 por 0,9955, lo que nos da 0,9457. Bien, a partir de aquí vamos a calcular el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Recordemos que el valor predictivo positivo de un test es la probabilidad de que la persona esté enferma, en este caso que tenga infección, condicionado porque el test dé positivo. Es decir, cuando el test da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente la persona tenga infección? Como se trata de una probabilidad condicionada, aplicamos la fórmula de la probabilidad condicionada. Esto es la probabilidad de tener infección y intersección que el test dé positivo, dividido entre la probabilidad de que el test dé positivo. El suceso consistente en que la persona tenga infección y dé positivo es este. Por tanto, su probabilidad será 0,0199. Y el suceso positivo está formado por el suceso anterior y además este otro. Por tanto, la probabilidad de positivo será la suma de estas dos probabilidades, 0,0199 más 0,0043. Y operando nos queda que el valor predictivo positivo de este test es de 0,7355. Por otro lado, el valor predictivo negativo se define como la probabilidad de que la persona no esté enferma, en este caso que no tenga infección, condicionado porque el test dé negativo. Es decir, cuando el test da negativo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente la persona no tenga la infección? Igual que antes, puesto que se trata de una probabilidad condicionada, hacemos la probabilidad de la intersección de no tener infección y que el test dé negativo, dividido entre la probabilidad de que el test dé negativo. Bien, el suceso consistente en que la persona no tenga la enfermedad si el test dé negativo es este que tenemos aquí. Por tanto, su probabilidad será 0,9457. El test de negativo estará formado por este suceso y además también por este. Por tanto, la probabilidad será la suma de estas dos probabilidades, que es 0,0381 más 0,9457. De manera que operando tenemos que el valor predictivo negativo del test es de 0,9612. Así que podemos concluir que es un test que tiene un alto poder predictivo negativo y un poder predictivo positivo ya no tan alto. Por tanto, este test es muy interesante
para descartar la enfermedad cuando el test da negativo, pero no lo es tanto para confirmar la enfermedad cuando el test da positivo. Finalmente nos dicen que si se toman 5 muestras de 1 milímetro cúbico de una persona con infección de orina, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca algún falso negativo? Bien, vamos a construir una nueva variable y vamos a llamarla z, que mida precisamente el número de falsos negativos en 5 muestras de 1 milímetro cúbico de orina infectadas. La variable z seguirá un modelo de distribución binomial, puesto que se trata de una repetición de pruebas. Estamos analizando 5 muestras y en cada una de las muestras simplemente estamos mirando si se cumple éxito, que en este caso éxito es que se produzca falso negativo. Por tanto, la probabilidad de éxito es la probabilidad de falso negativo, y esta probabilidad tenemos que calcularla, puesto que no nos la dan. Bien, puesto que sabemos que la persona tiene infección, se producirá un falso negativo cuando analizar el milímetro cúbico de negativo. Por tanto, P será la probabilidad de que el test de negativo, condicionado porque la persona tiene infección, y esto es igual a 1 menos la probabilidad del suceso contrario, que en este caso es positivo, condicionado porque la persona tiene infección, que es la sensibilidad del test, y por tanto, según el apartado anterior, es 1 menos 0,2378. Por lo tanto, nos queda que la probabilidad de éxito es 0,7622. Así que estaríamos ante una binomial de parámetro 5 y probabilidad de éxito 0,7622. Finalmente, como nos preguntan por qué se produzca algún falso negativo, eso es la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1, es decir, que haya uno o más falsos negativos. Y esto es lo mismo, utilizando la probabilidad del contrario, que 1 menos la probabilidad del contrario, es decir, z menor que 1, y en realidad se trata solamente de la probabilidad del 0. Recordemos que la función de probabilidad de una binomial de parámetro np recordemos que la función de probabilidad de una binomial de parámetro np es n sobre x por p elevado a x y por 1 menos p elevado a n menos x, y por tanto en este caso la probabilidad del 0 en una binomial de parámetro 5 y 0,7622 será 5 sobre 0 por 0,7622 elevado a 0 y por 1 menos 0,7622 elevado a 5 menos 0. Y esto es igual a 1 menos 5 sobre 0, es 5 factorial entre 0 factorial por 5 factorial, nos va a quedar 1, 0,7622 elevado a 0 nos queda 1, y 1 menos 0,2672 nos queda 0,2378 elevado a 5 menos 0 elevado a 5. 0 factorial es 1 y 5 factorial entre 5 factorial también va a ser 1, por tanto esto es como si nada, así que nos queda 1 menos 0,2378 elevado a la quinta. Y operando nos queda 0,9992. Así que es casi seguro que al analizar 5 muestras de 1 milímetro de una persona con infección haya algún falso negativo.